Buenas, mi nombre es María José Vázquez Vargas, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy vamos a revisar el tema de constipación. Iniciando con el cronograma, vamos a tener una pequeña introducción, definición de lo que es la constipación, epidemiología, la etiología, la fisiopatología, cuál es el patrón defecatorio normal, el diagnóstico, manejo, la prevención, el tratamiento y por último las conclusiones. A manera de introducción, ¿qué tienen en común estos pacientes que voy a mencionar? Niña de 12 meses que defeca pelotitas. Niña o niño de 3 años que tiene quejas frecuentes por disuria y heces duras. O niño de 8 años que defeca una vez a la semana y que las heces vienen siendo voluminosas y que obstruyen el inodoro. La constipación es una de las entidades pediátricas más comunes que tanto el médico general como el pediatra van a ver en la práctica diaria. Es la causa gastrointestinal más común que va a resultar en la derivación de los pacientes a especialistas y es una causa significativa de ansiedad en lo que son los padres. Como tal, es una patología que es de suma importancia, ya que esta va a involucrar una afectación directa en la calidad de vida del niño y también un aumento de gastos para lo que son los sistemas de salud debido a la cantidad de consultas y a los estudios complementarios que se vayan a utilizar. En cuanto a su definición, ¿qué es la constipación? La constipación, o también conocido como estreñimiento, es un síntoma frecuente en pediatría que traduce la presencia de retención fecal, la cual es referida por los pacientes o por sus familiares como disminución en la frecuencia de las evacuaciones, heces duras y en ocasiones con dolor, pujo excesivo, evacuación incompleta, tiempo prolongado, para lograr la evacuación, imposibilidad de evacuar a pesar del esfuerzo o postura de retención. O bien, de una manera más sencilla, es la dificultad de vaciar de manera completa, periódica y placentera el contenido fecal. ¿Cuándo hablamos de cronicidad? Bueno, este término va a implicar el completo establecimiento de los mecanismos fisiopatológicos que van a perpetuar el trastorno y se reserva para poder definir aquel estreñimiento que se va a prolongar durante al menos 8 semanas y que para ello tiene que cumplirse 2 o más de los siguientes criterios, que son menos de 3 deposiciones a la semana, más de un episodio de incontinencia fecal, heces voluminosas en recto o bien palpables en abdomen, heces voluminosas que vayan a obstruir el inodoro, posturas retentivas y comportamientos de evitación de la defecación o bien defecación dolorosa. En el caso de la epidemiología a nivel mundial, tenemos que hay una prevalencia del 0.7 al 29.6% con una media del 12%. Va a haber una predominancia en el sexo femenino con una relación de 1.2 a 1.8. En el primer año la prevalencia va a ser de un 2.9% y en el segundo año de vida va a ser de un 10.1%. El 3 al 5% de las consultas en pediatría se deben a esta patología y del 10 al 25% de las referencias a los servicios de gastroenterología se deben a la constipación. También se describe que los niños con parálisis cerebral y autismo tienen una mayor posibilidad de presentar este trastorno. En cuanto a la epidemiología de nuestro país, tenemos que para el 2016 se publicaron unos estudios en cual se estudió como tal a una población pediátrica con estreñimiento en la clínica de manejo intestinal del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez. Este estudio abarcó desde junio del 2012 hasta junio del 2015, donde se indicaba una mayor prevalencia en la población masculina y que el porcentaje de pacientes diagnosticados con estreñimiento funcional correspondían al 85.7%.
En cuanto a la etiología, tenemos que hay dos causas, la funcional o primaria y la orgánica o secundaria. La funcional o primaria viene siendo la más frecuente, que como vimos es causante del 90 al 95% de los casos, y al 10 al 5% restante corresponden a las causas orgánicas o secundarias, que son las que primeramente vamos a mencionar. Estas causas implican trastornos estructurales, neurológicos, tóxicos metabólicos o intestinales específicos. Son raros, pero son importantes de reconocer. La causa orgánica más frecuente viene siendo la enfermedad de Hirschsprung. Hay otras causas que pueden manifestarse en el periodo neonatal o bien más adelante, que son malformaciones anorrectales, fibrosis quística, trastornos metabólicos como cuáles, como hipotiroidismo, hipercalcemia, hiperpotasemia, anormalidades de la médula espinal. Acá tenemos una tabla donde están también las causas orgánicas del estreñimiento a lactantes y niños. Como causas anatómicas tenemos lo que es la estenosis anal o el ano imperforado. Como causas en cuanto al trastorno endocrinos y metabólicos, bueno, ya los mencionados, hipotiroidismo, hipercalcemia, defectos en la médula espinal como el mielomeningocele. En cuanto a trastornos intestinales, está enfermedad celíaca, intolerancia a la proteína de la leche de vaca, lo que es la fibrosis quística, la enfermedad de Hirschsprung, que como dije anteriormente viene siendo la causa orgánica más frecuente, la pseudoobstrucción intestinal, y en cuanto a las toxinas, lo que es el botulismo del lactante. En el caso de las causas funcionales o primarias, tenemos que el estreñimiento funcional va a consistir en la dificultad para poder eliminar las heces por razones distintas de las causas orgánicas, y que los niños van a ser propensos a desarrollar estreñimiento funcional durante 3 periodos. Después de la introducción de cereales y alimentos sólidos, es decir, en el periodo de lactación, durante el entrenamiento higiénico y durante el comienzo de la escuela. Acá vemos una tabla con factores asociados al estreñimiento funcional, periodos críticos, lactancia, preescolares, escolares, adiestramiento inadecuado para el control de esfínteres, fobia al inodoro, disminución del bolo fecal, rechazo al inodoro fuera de la casa, aporte de fibra natural y agua menor a la recomendada, regímenes dietéticos restrictivos e inhibición del reflejo de evacuación. Otra tabla nos indica factores favorecedores de episodios agudos del estreñimiento. Acá tenemos fiebre, inmovilidad, retirada del pañal, enfermedades intercurrentes, inicio de la escolarización, lesiones anorrectales como fisuras, infecciones, entre otras. En el caso de la fisiopatología, tenemos que las alteraciones en la formación, en el transporte y la eliminación de las heces van a estar implicadas en la patogenia de lo que es el estreñimiento. Las heces son el resultado del paso de lo que es el material procedente de la digestión a través del colon, y al colon derecho va a llegar como tal lo que es el quimo a través de la válvula ileocecal. Allí se va a realizar la absorción de agua y de electrolitos, y mediante movimientos peristálticos, las heces resultantes se van a transportar hacia el colon transverso y posteriormente al colon sigmoideus, donde van a ser almacenadas. Una combinación de contracciones en el segmento proximal y relajaciones en el segmento distal van a hacer que esa materia fecal pueda moverse dirigiéndola hacia la región anal. En esta imagen nos indica como tal las flechas rojas, esas contracciones del segmento proximal, y las flechas azules, esas relajaciones del segmento distal, que como dije antes, hacen o favorecen ese transporte de la materia fecal en sentido oroanal. Los dos tipos de ondas peristálticas que hay están las contracciones lentas. Estas vienen siendo las encargadas del movimiento y propulsión del bolo fecal. Estas pueden ser antipropulsivas o retropropulsivas, predominando los movimientos anterógrados en el colon derecho y en el colon izquierdo predominando los movimientos tanto anterógrados como retrógrados. Las contracciones de masa son más potentes y estas van a permitir lo que es el transporte del bolo fecal en sentido oroanal. Se producen varias veces al día, en general como respuesta cólica a la alimentación, y pueden provocar el deseo de la defecación. El esfínter anal
tiene dos partes bien diferenciadas, que es el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal interno es de musculatura lisa, involuntario, es inervado por el sistema nervioso autónomo, representa o es responsable más bien del 80% del tono esfinteriano anal y se encuentra contraído de manera permanente. El esfínter anal externo es de musculatura estriada, es voluntario y dirigido desde la corteza cerebral por medio de impulsos sacros S2, S4 por el nervio pudendo. Estos permiten la contracción y lo que es la relajación voluntaria. Cuando el recto está repleto de heces, se produce el deseo de defecar, que lo que va a desencadenar son tres reflejos, que son el reflejo anorrectal, que este se da cuando el bolo fecal alcanza las paredes del recto, entonces este se va a extender y lo que va a hacer es iniciar el acto de la defecación. El reflejo anal inhibitorio, en donde en este caso las paredes del recto sigmoides se va a contraer, el esfínter anal interno se va a relajar, facilitando que entonces esas heces vayan a llegar al canal anal. Y este reflejo se va a acompañar por la contracción del esfínter anal externo y por la contracción del músculo puborectal. También está lo que es el reflejo anal excitador, que lo que va a hacer es permitir o mantener la continencia contrayendo lo que es el esfínter anal externo. Este se encuentra, como tal, se da o ve en qué momento se va a dar o cuál momento va a ser el más adecuado para que se dé la defecación como tal. En estos casos, los niños cuando duran mucho como tal en defecar, pueden realizar o tener actitudes retentivas, como lo que es estirar las piernas, balancearse, pueden contraer la musculatura pélvica y también glútea. Y es importante mencionar acá que este reflejo anal excitador es el que es aprendido y se aprende entre los 18 y los 30 meses. Cualquier alteración en los elementos anatomofuncionales van a intervenir en la defecación y pueden originar estreñimiento. Y estos son aumento en la reabsorción de agua en el colon derecho, alteración de la motilidad en el colon transverso, aumento en la actividad segmentaria, almacenamiento inapropiado en el colon izquierdo, anomalías de la relajación del esfínter externo y de la musculatura puborectal, y lo que es la encopresis, que esta aparece cuando el recto se habitúa a estar distendido, anulándose como tal el deseo de defecar, y esto ocurre especialmente cuando la defecación viene siendo difícil y dolorosa, dando lugar a posturas retentivas en donde va a desaparecer este reflejo anal excitador y se van a producir las fugas fecales que van a provocar como tal el ensuciamiento. En cuanto al desarrollo de la incontinencia fecal, este va a estar formado por una serie de factores que son el complejo recto anal en condiciones normales. En vez de desarrollar la continencia, una vez desarrollada la continencia fecal, se va a comportar como una válvula que lo que va a hacer es regular las deposiciones, va también a analizar el contenido del recto y mediante el reflejo sensorio-motor lo que va a hacer es discriminar el contenido entre gas, líquido y sólidos. Cuando crónicamente se van a retener esas heces por acomodación ya sea de la pared rectal, la cual va a irse distendiendo, los presos receptores rectales van a disminuir la sensibilidad, adaptándose a una mayor represión y dificultando como tal el mecanismo anteriormente explicado. Se necesita entonces una mayor presión para poder estimular estos presos receptores y poder relajar lo que es el esfínter anal interno. Más tarde, entonces va a desaparecer el reflejo anal excitador, que lo que va a llevar es al emparejado de la aparición de la incontinencia fecal retentiva, que también se conoce como la incontinencia por rebosamiento, y las heces retenidas se van a deshidratar y al deshidratarse se van a endurecer, aumentando progresivamente su volumen, y cuando el proceso retentivo se vence, el bolo fecal va a producir en su salida fisuras, sangrado y dolor, y este dolor lo que va a hacer es originar el bloqueo voluntario de la defecación. En cuanto al patrón defecatorio normal, tenemos esta tabla donde nos indica
el patrón como tal normal en las diferentes edades. Entonces, entre el primer mes y los 3 meses, se dice que los pacientes que están consumiendo lactancia materna exclusiva, lo normal en cuanto a defecación viene siendo 3 deposiciones diarias. Si se encuentran consumiendo fórmulas, sus deposiciones diarias lo normalmente serían de 2. Entre los 3 y los 6 meses, lo normal serían 2 deposiciones diarias. Entre los 6 y 12 meses, de igual manera, 2 deposiciones diarias. Entre el año y los 3 años, entre 1 a 2 deposiciones diarias. Y más de 3 años sería una deposición diaria. En el caso de niños y niñas recién nacidos, de deposiciones, la media de las deposiciones es de 4 a 6 al día. Y generalmente se dice que aquellos niños que se encuentren consumiendo fórmulas infantiles, como tal el número de deposiciones vienen siendo menores. Sin embargo, en aquellos que se encuentren consumiendo lactancia materna exclusiva, pueden realizar una deposición líquida tras cada toma y efectuar hasta 10 a 12 deposiciones en un día, o bien tener una frecuencia más baja, realizando deposiciones entre 3 a 5 días, pero de consistencia blanda, que se va a acompañar que no se acompañan, perdón, de esfuerzos defecatorios. Por lo tanto, ambas se consideran normales. Con la edad va disminuyendo la frecuencia de las deposiciones, siendo la media a los 4 años de 1 a 2 al día, y a partir de ahí entonces se va a asemejar la frecuencia como tal de las deposiciones de los adultos, que oscila entre 3 deposiciones al día a 3 deposiciones a la semana. En cuanto al diagnóstico de la constipación, el enfoque diagnóstico del niño con estreñimiento tiene como pieza básica una valoración inicial completa con la que se obtengan datos suficientes para poder determinar si nos encontramos ante un estreñimiento funcional, que en este caso no es necesario efectuar ninguna exploración complementaria o exámenes complementarios para poder establecer el diagnóstico, mientras que si es por causas o de etiologías orgánicas, ahí sí se podrían utilizar las pruebas complementarias. Acá tenemos los que son los criterios de Roma 4, que estos se utilizan para el diagnóstico de lo que es el estreñimiento funcional en niños. Esto se aplica, o la aplicación como tal va a permitir que una vez se realice el diagnóstico, poder entonces aplicar el tratamiento de manera oportuna y sin tener que utilizar muchos exámenes complementarios. Entonces, en el caso de menores de 4 años, el tiempo mayor o igual a 1 mes con 2 o más de las siguientes situaciones. Si el niño no se encuentra entrenando para un servicio sanitario, entonces los criterios serían 2 o menos defecaciones por semana, historia de excesiva retención de heces, historia de dificultad o dolor con los movimientos intestinales, presencia de masa fecal grande en recto. En el caso de que el niño se encuentre entrenando para usar el servicio sanitario, entonces esos criterios serían un episodio o más por semana de incontinencia después de entrenamiento exitoso, historia de deposiciones tan voluminosas que vayan a obstruir el servicio sanitario, y pueden también presentar otros síntomas como irritabilidad, poco apetito, sensación de saciedad temprana, síntomas que van a desaparecer inmediatamente después de lo que son las deposiciones. Y para los niños entre 4 a 18 años, al menos 2 de las situaciones descritas a continuación van a ocurrir o al menos una vez por semana por más de un mes. Y estas serían 2 o más deposiciones por semana, 1 o más episodios por semana de incontinencia fecal luego de entrenamiento para uso de servicio sanitario, historia de conducta retentiva o deseo excesivo de retener, historia de dificultad o dolor con los movimientos intestinales, presencia de masa fecal grande en el recto, historia de deposiciones tan voluminosas que obstruyen el servicio sanitario e investigación clínica apropiada que descarta otra condición médica que vaya a explicar como tal los síntomas. En el caso de la anamnesis tenemos que en los recién nacidos los antecedentes de la enfermedad actual es importante preguntar.
Es importante preguntar acá si o determinar si se eliminó el meconio y de ser así, ¿cuándo? En el caso de lactantes mayores y niños, se debe de poder registrar lo que es el comienzo, duración del estreñimiento, la frecuencia, la consistencia como tal de las heces, la cronología de los síntomas, es si estos comenzaron después de algún evento como la lactación o bien algún factor de estrés como separación de sus padres, abuso sexual, por la llegada de algún hermano, entre otros. Los síntomas asociados importantes son el ensuciamiento, molestias durante la defecación y sangre sobre la materia fecal o dentro de esta. Debe indagarse la composición de la dieta, en especial la cantidad de líquidos y fibras. En este punto se puede utilizar la escala de heces de Bristol, que es la que tenemos acá, en donde el tipo 1 y el tipo 2 es la que nos va a indicar como tal que estamos ante una constipación. Entonces, el tipo 1 van a ser aquellos pedazos duros separados como nueces. Y el tipo 2 son las que tienen forma de salchicha, pero que son grumosas y que están conformadas por fragmentos. Los tipos 3, 4 y 5 vienen siendo las deposiciones normales y las 6 y 7 lo que representaría la diarrea. Los antecedentes personales deben buscar trastornos diagnosticados que puedan causar estreñimiento como fibrosis quística, enfermedad celíaca. Debe registrarse la exposición a fármacos que vayan a provocar el estreñimiento. Los médicos deben interrogar acerca del retraso o la eliminación de meconio dentro de las 24, 48 horas de vida, así como episodios de estreñimiento que anteriormente se hayan dado y antecedentes familiares de estreñimiento. En cuanto a la revisión por aparatos y sistemas, se debe interrogar acerca de síntomas sugestivos de una causa orgánica como succión débil, de aparición reciente, hipotonía, ingestión de miel antes de los 12 meses de edad, que eso nos indicaría el botulismo del lactante, intolerancia al frío, piel seca, cansancio, hipotonía, hiperbilirubinemia neonatal prolongada por la fiebre y sed excesiva, que esto nos indicaría la presencia de endocrinopatía como lo que es el hipotiroidismo, alteración de la marcha, dolor o debilidad de miembros inferiores, e incontinencia urinaria, defectos de la médula espinal, sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso, que tal vez nos indicaría incluso la presencia de cáncer, vómitos, dolor abdominal, crecimiento deficiente y diarrea intermitente en caso de trastornos intestinales. Para el examen físico, el examen comienza con la evaluación general del nivel de placidez o molestias y el aspecto del niño. Acá debe de medirse la talla, el peso y registrarlos en gráficos de crecimiento. Se inspecciona el abdomen para poder detectar si hay distensión. Se auscultan los ruidos hidroaéreos. Se debe palpar el abdomen para investigar la presencia de masas o bien dolor. Se inspecciona el ano para detectar una fisura. En este caso es importante recalcar que la inspección debe de hacerse lo más cuidadosa posible, ya que al separar las nalguitas más bien nosotros podríamos provocar esas fisuras. Se debe realizar un tacto rectal suave para poder investigar la consistencia de las heces y obtener una muestra para sangre oculta, materia fecal. El tacto también debe de observar la tensión de la abertura rectal y la presencia de heces en la ampolla rectal. El examen incluye poder determinar lo que es la posición del ano y la presencia de cualquier ovillo de pelo o depresión sobre el sacro. En los lactantes, el examen neurológico se va a centrar en lo que es el tono y la fuerza muscular, y en el caso de los niños mayores, se va a centrar en lo que es el foco en la marcha, los reflejos tendinosos profundos y signos de debilidad en las extremidades inferiores. Acá tenemos los signos y síntomas de alarma que nos van a indicar una causa de tipo orgánica. En este caso tenemos emisión del meconio pasadas las 48 horas de vida, inicio del estreñimiento al nacimiento, heces acintadas en menores de un año, vómitos biliosos, alteraciones en la exploración física, como alteración en el desarrollo pondero-estatural, distensión abdominal persistente, alteración en la columna, espalda y o región anal. En este caso, podemos ver fosa sacra cubierta de pelo, o agenesia sacra o ano anterior. Alteraciones neurológicas, ausencia de reflejo cremastérico, pérdida de fuerzas en extremidades inferiores,
En anomalías en el tracto rectal, ampolla rectal vacía, masa fecal abdominal con ausencia de heces en el tracto rectal, salida a borbotones de heces líquidas o aire al retirar el dedo. Y acá tenemos signos y síntomas que son sugestivos en este caso, de las causas de tipo funcional, que sería inicio del estreñimiento tras un periodo libre del mismo, antecedente de un factor precipitante, cambios en patrones alimentarios, inicio de lactancia artificial o introducción de lo que es la lactación, aprendizaje inadecuado del control de esfínteres, situaciones emocionales estresantes como cambios de colegio o domicilio, cuadros depresivos, nacimiento de algún hermano, pérdida de un ser querido, separación de los padres, abuso sexual, posturas retentivas y temor a la defecación, incontinencia fecal retentiva y ausencia de síntomas y signos de alarma. En el caso de la interpretación de los hallazgos, en los recién nacidos, un hallazgo fundamental que va a sugerir una causa orgánica es el estreñimiento desde el nacimiento. Es improbable que aquellos que hayan tenido una deposición normal vayan a tener un trastorno estructural significativo. En niños mayores, los indicios de causa orgánica son síntomas generales, en particular pérdida de peso, fiebre o vómitos, crecimiento deficiente, aspecto general de enfermedad y cualquier alteración focal detectada durante el examen. Un niño de aspecto saludable que no presente otros síntomas, aparte de lo que es el estreñimiento y que no está recibiendo ningún fármaco que pueda causar el estreñimiento y que su examen físico sale normal, probablemente lo que presente es un trastorno funcional. En cuanto a los estudios complementarios, bueno, como he mencionado anteriormente, las causas funcionales prácticamente no van a requerir de estudios complementarios. Sin embargo, si se llegan a utilizar es porque hay dudas o porque el tratamiento que realmente se le debe de dar al paciente no les está funcionando. Y en el caso de las causas orgánicas, pues sí, obviamente se va a requerir de estudios complementarios. En el caso de la analítica, solo se va a utilizar en casos donde la historia nos va a referir una causa orgánica o bien tras una falta de respuesta al tratamiento. Entonces acá se van a realizar hemogramas, hormonas tiroideas, bioquímica sérica, lo que es calcemia, también marcadores serológicos de enfermedad celíaca junto con IgA total. En el caso de la radiografía de abdomen, bueno, esta realmente no se debe de realizar de manera sistemática por su alta carga de radiación. Y sin embargo, si se llega a utilizar, es útil en casos en donde vaya a existir alguna duda en la exploración y para la detección de alteraciones en la columna lumbosacra. Otras pruebas complementarias está lo que es el test de sudor, que esta se va a utilizar en aquellos niños que van a presentar estreñimiento y que tienen síntomas que concuerdan como tal con lo que es la fibrosis quística. Está también lo que es la ecografía abdominal, que esta se realiza en aquellos pacientes que van a consultar por dolor abdominal recurrente y en donde se van a ver como tal la presencia abundante material fecal y tanto en el colon como en el recto. En cuanto a radiografía con enema de bario, esto se indica cuando hay sospechas de anomalías anatómicas o bien cuando hay megacolon agangliónico. En cuanto a manometría anorectal, esta se indica cuando hay sospecha de enfermedad de Hirschsprung o displasia neuronal colónica. La biopsia del recto como tal para poder, pues obviamente ver cómo se encuentran las células, si se encuentran normales. Y en cuanto al estudio del tránsito intestinal o estudios con marcadores, en este caso lo que va a suceder es que el niño se va a tragar como tal una cápsula que va a contener esos marcadores que se van a ver en radiografías que se toman durante varios días. El médico las va a analizar y va a analizar la forma en la que se van moviendo esos marcadores en el tubo digestivo. El manejo del estreñimiento, este algoritmo lo saqué de la guía como tal de la Caja Costarricense del Seguro Social de Constipación, en donde indica que un menor de 1 año que presente estreñimiento, lo que se debe hacer es confirmar el diagnóstico, investigar la presencia de signos de alarma
y siempre menores de 1 año siempre tienen que tener valoración por pediatría. En el caso de 1 año de edad o mayor, si no presentan impactación fecal, entonces se le tiene que dar recomendaciones sobre dieta o alimentación saludable y actividad física. Y si la evolución es inadecuada o presenta signos de alarma, entonces se debe referir a pediatra de medicina familiar. En el caso de impactación fecal, entonces obviamente al tener impactación debe de desimpactarse, en este caso de manera oral. Se inician con laxantes de mantenimiento y se debe de dar cita para valorar en 1 semana y se le da referencia a pediatría o medicina familiar y se debe continuar con los laxantes de mantenimiento. En cuanto a la prevención, un paso a la lactancia materna, a la artificial o a la introducción de alimentación complementaria, se debe enfatizar en que el niño reciba lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. A partir de los 6 meses de edad se debe de iniciar con alimentación complementaria y posteriormente continuar con lactancia materna. Hasta los 12 años debe continuarse con alimentación saludable, consumo de líquidos y con actividad física. La alimentación con fórmulas para lactantes suele cambiar la consistencia de las heces, lo cual hace que estas se endurezcan, y no se han demostrado ventajas por seguir un orden concreto con la introducción de los nuevos alimentos, por lo que se recomienda realizar de manera progresiva según las pautas habituales para poder identificar posibles alimentos causantes de estreñimiento u otras intolerancias. En cuanto al control de esfínteres, se suele alcanzar entre los 2 a 3 años con variaciones individuales. Lo que es la retirada del pañal debe de comenzarse cuando el niño tenga un patrón de defecación normal y que muestre que se encuentra preparado mediante indicadores fisiológicos, conductuales y de desarrollo. Si al iniciar el entrenamiento se aprecian signos de inmadurez, entonces se debe de posponer. Entonces, esta tabla nos indican esas conductas o esas indicaciones como tal de que un niño tiene que tener para saber que tiene control del esfínteres. Entonces, acá tenemos a nivel fisiológico control voluntario sobre el esfínter, mielinización de la vía piramidal. En cuanto a modulativos sobre el desarrollo, capacidad de poder caminar del cuarto al baño, estabilidad para mantenerse sentado en el retrete, capacidad para mantenerse seco durante varias horas, para ponerse o bien quitarse lo que da ropa, de obedecer órdenes verbal de 2 pasos. En cuanto a conductuales, también tenemos capacidad para imitar conductas, capacidad para colocar las cosas en su sitio. El decidir es decir no para demostrar independencia. También deseo de independencia y control de funciones de eliminación, capacidad de anunciar que va a evacuar, entre otras. En cuanto al inicio de la escolarización, si el niño está entrenándose, es importante mantener en el colegio, en la guardería, las mismas pautas de actuación, que sería facilitar al niño que pueda ir al baño cuando sienta necesidad, no regañar ni ponerlo en evidencia delante de los otros compañeros si produce escapes, evitar baños sucios que puedan resultarle desagradable al niño. Y en cuanto al tratamiento de estreñimiento funcional debe de instaurarse lo más precozmente posible. Los objetivos como tal de tratamiento deben de estar encaminados en restaurar la confianza del niño en sí mismo, retornar el hábito defecatorio no doloroso con heces pastosas y lubricadas, eliminar la impactación fecal cuando ésta se encuentre, estimular hábitos de defecación regular y evitar las recidivas. Para ello es imprescindible una combinación de medidas en las que se incluyan educación del niño, de los padres, la modificación del comportamiento, las medidas dietéticas y el tratamiento médico. Es importante el uso diario en el que se refleje la frecuencia de la defecación, la consistencia de las evacuaciones, los episodios de incontinencia, la ingesta de alimentos ricos en fibra, la cantidad de agua consumida y el uso de medicamentos. Entonces, lo ideal para tratar un estreñimiento funcional, lo primero son cambios dietéticos y modificación en la conducta. Todas las personas que se encuentren implicadas en este proceso
deben de tener las mismas pautas de actuación, que sería postura adecuada para defecar, evitar baños sucios, desagradables que pueden asustar al niño, siendo de utilidad los protectores desechables para inodoro y los váteres portátiles, disponer de tiempo después de las comidas para ir al baño, aprovechar el reflejo gastrocólico que se produce después de las comidas y sentar al niño durante un periodo no más de 10 a 15 minutos. La alimentación será adecuada según la edad del niño en cuanto a la cantidad de agua y de fibra. En caso de la fibra, esta debe de ser normal, excepto durante la fase de desimpactación, que en este caso se debe restringir. Evitar ingesta excesiva de lácteos. La cantidad de leche de vaca en la dieta no debe superar los 500 a los 750 mililitros al día. Dicha cantidad es suficiente para poder asegurar como tal el aporte de calcio. Realizar actividad física a menudo y de intensidad adecuada para la edad. Se debe de elogiar los intentos y logros, pero no de manera excesiva, ya que podrían inducir a una preocupación en el niño si hubieran fallos, y tampoco conviene regañarlo si se produce escapes, ni tampoco mostrar exceso de preocupación ante ellos. Observar la aparición de posturas retentivas como